Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero. Él es consultor económico, exgerente regional del Banco Central. En el informe de la quinta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, economista Cordero, se ha confirmado que Ecuador incumplió las metas fiscales del 2025 y de lo que va, por lo menos en enero del 2026. Quisiera iniciar este diálogo preguntándole cómo evalúa usted la brecha entre la percepción positiva de los sectores productivos y las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre un deterioro fiscal. Gracias por la entrevista, Gustavo. Sí, efectivamente, leyendo con detalle el informe sobre la última evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional, eh, de los distintos puntos que analiza, de distintos cumplimientos en las áreas para las cuales estaba hecho el acuerdo, todas son positivas según el organismo, salvo el cumplimiento fiscal, que como hemos mencionado algunas veces, es quizás el problema mayor de la economía ecuatoriana este rato, el desajuste fiscal. Sin embargo, el Fondo Monetario no le ve con mucha preocupación el incumplimiento de las metas fiscales al 2025, básicamente, y hasta febrero del 2026, porque el Fondo Monetario, y así lo dice en su informe, considera que el gobierno está actuando adecuadamente y está implementando las medidas correctivas del caso, por un lado. Y por otro lado, reconoce también que existieron algunos elementos externos, extraños al gobierno, que obligaron a que no se cumpla o que hicieron que no se cumpla con esas metas. Una de ellas es justamente los subsidios que se generaron para compensar la subida del diésel y el arrastre de ciertos subsidios por el tema eléctrico. Entonces, el Fondo Monetario dice todo está bien, digamos, hay problemas, pero el gobierno está haciendo bien las cosas, por lo tanto, aprueba el examen y le dieron el siguiente desembolso. Pero Es un poco. aparentemente el Fondo Monetario sí ha excitado al gobierno a que inicie un ajuste fiscal inmediato, que el fondo lo califica además como decisivo, que incluye una reforma tributaria operativa para el 2026, ampliación de la base del IVA, controles más estrictos a devoluciones, que se lo está sintiendo ya, fortalecimiento de anticipos, retenciones y otras medidas. Exactamente, o sea, la segunda parte de esta evaluación, si bien le dice hay problemas fiscales, pero el gobierno está yendo por buen camino. Y lo que le pide es reforzar el tema para mejorar fundamentalmente los ingresos. En el tema gastos no hay mucha preocupación, pero en el tema ingresos sí. Entonces, en vez de que el gobierno plantee una reforma tributaria completa que pase por una reforma legal y que tenga que pasar necesariamente por la Asamblea, lo que estamos viendo es este tipo de ajustes que va haciendo el SRI a través de resoluciones. Entonces, claro, ahí se enmarca la eliminación del IVA a cierto tipo de alimentos que son procesados o que tienen algún nivel de procesamiento. Y ahora también está en el tema de buscar lo que se llama una eliminación de los gastos tributarios o de algún tipo de exención de exoneración. Entonces, lo que acaba de hacer, por ejemplo, una nueva resolución del SRI respecto a la aplicación o la utilización de las notas de crédito que otorga el SRI va por ese camino. En términos generales, lo que hace antes, hasta ahora, digamos, o hasta el mes de abril, cuando por algún motivo el SRI tenía que devolver recursos a los contribuyentes, porque pagaron más de impuestos, porque las retenciones fueron mayores, etcétera, le daba dos posibilidades: le devuelvo con crédito a su cuenta o le devuelvo con una nota de crédito. Diríamos Y coloquialmente que el SRI está tratando de cumplir con estos lineamientos un poco apretando la tuerca al contribuyente. más que apretando la cuenta del contribuyente, tratando de buscar de dónde saca sin irse a la reforma completa. Entonces, claro, si alguien recibe con una nota de crédito este rato, ya no va a poder utilizar plenamente la nota de crédito. Y si pide devolución contra la acreditación de la cuenta, se va a demorar algunos meses en acreditar esos valores. Entonces, casi, digamos así, que el gobierno está raspando la olla para ver de dónde más saca ingresos para poder cubrir, alcanzar las metas y cubrir el déficit, que es en definitiva la meta última que Sin tomar tiene. medidas económicas más decisivas, que además
probablemente serían inviables en la recta hacia un proceso electoral. Exactamente, o sea, una reforma tributaria más completa, más a fondo, que ataque realmente los problemas de recaudación que tiene el gobierno, puede que sea impopular y por lo tanto el gobierno no quiere meterse por ese lado. Y está por este otro camino, que creando malestar, evaluando los alcances que tienen estas medidas, no creo que sean lo suficientemente poderosas como para que el gobierno pueda efectivamente recaudar más ingresos. Por ¿Qué ejemplo, riesgos observa, perdóname la interrupción, en la ejecución de este ajuste fiscal inmediato, considerando esta palabra que usa el Fondo Monetario en su informe, una reforma decisiva, necesaria, en otras palabras? o sea, no se ve que esté haciendo una reforma, que esté haciendo un planteamiento profundo en esta línea, ¿no es Ujú. cierto? Y un poco para terminar la idea, tampoco creo yo que estas medidas que aparecen incluso fuertes, que atacan a ciertos tipos de contribuyentes, sean lo suficientemente poderosas para recaudar más. Le ponía el caso, la eliminación del IVA a cierto tipo de alimentos, ya analizando claramente cómo quedaron, cuáles son los alimentos que van a ser objeto del IVA. En primer lugar, son alimentos que no están, que ya no lo sé. Perdón, son alimentos que no están en la canasta básica. Y en segundo lugar, son alimentos que son productos, digamos así, que están en cierto nivel de ingreso. No todo el mundo adquiere esos. Entonces, no va a haber una recaudación masiva de IVA por ese concepto y no va a contribuir a generar más ingresos, que es lo que necesita el gobierno. Difícil entonces lograr esa meta de consolidación de 6,6 puntos del PIB hasta el 2028, que es el objetivo señalado. Yo le veo muy difícil. O sea, efectivamente, la pata coja, digamos así, de la gestión económica en este momento es básicamente el tema fiscal. No creo que pueda conseguir las metas a no ser que haya alguna reducción muy fuerte del gasto, pero reducción del gasto. Lo que está pasando este rato es de que se están acumulando los atrasos, o sea, una manifestación del déficit es que se van demorando los pagos, o en el caso del IVA, por ejemplo, se va demorando la devolución del IVA, o se va demorando, por ejemplo, con este tema de las notas de crédito, la devolución de impuestos se demorará algunos meses y no podrá aplicarse de inmediato con unas notas de crédito. Entonces, por ahí no se ve claro cuál es el panorama fiscal y mientras no se haga una reforma profunda, creo yo que estas salidas medio parches, medio de raspar la olla, no van a tener el propósito requerido. Con una mirada colateral, ¿qué implicaciones tendría la obligación de los gobiernos locales de destinar ahora el 70% de su presupuesto a inversión? Esto es, desde el otro lado, desde lo social, lo educativo, lo artístico, restricciones para el gasto. ¿Podrían generarse tensiones en la gestión territorial? Yo creo que ahí depende, y hay que ser muy claros en eso, depende del municipio o depende del GAD. Entiendo yo que hay municipios a los cuales esta restricción o esta nueva normativa no les afecta prácticamente en nada porque tenía una estructura presupuestaria que más o menos estaba en esa misma línea. Ahí lo que hay que establecer claramente es establecer qué es inversión y qué no es inversión o qué se considera como inversión. Pero en general, creo yo que hay muchos municipios que no se van a ver afectados por esta nueva estructura presupuestaria que les impone la reforma al contar. Hablando de crecimiento del PIB, ¿considera usted que se va a cumplir con esa proyección de crecimiento del propio fondo de 2,5% en 2026? Eh, es una proyección optimista, indudablemente, a pesar de que es menor que la de 2025. Y hay, comparando con lo que pasó en el 2025, los factores de crecimiento del año pasado fueron básicamente dos y que tienen que ver con el comportamiento del mercado externo. La primera razón de crecimiento, la fuerte razón de crecimiento fue por el lado de las exportaciones. El crecimiento o la bonanza que tuvo las exportaciones ecuatorianas, excluido el petróleo, permitieron activar ese crecimiento. Y la otra razón de crecimiento fue, quiera que no, el ingreso bastante fuerte, el récord que tuvimos de las remesas de los migrantes.
Entonces, son dos factores que vienen del exterior que empujaron el crecimiento económico. Ahora el crecimiento de las exportaciones está un poco, digamos, sigue creciendo, pero a un ritmo menor, y no sabemos qué va a pasar con las remesas después de toda la persecución que existe en Estados Unidos para los migrantes y del anuncio que se hace allá de imponer un impuesto a las remesas. Entonces, hay dos factores externos no manejados por el gobierno que pueden incidir en que esta meta de crecimiento no se cumpla. Ese Y por eso factor creo del que 2,5%, visto cualitativamente, si es que se diera, es suficiente para revertir una década de estancamiento económico. no. Ese es el otro asunto que decíamos. Eh, Siendo una meta optimista en el sentido de cómo están las condiciones, no es que el 2,5 sea la tabla de salvación. El Ecuador, para tener un crecimiento sostenido, importante, que mejore la situación de sus habitantes, debería hacerlo cuando menos a un 6 a un 7%. Este rato, un crecimiento en torno al 2%, alguna vez lo dije ya, es casi un estancamiento porque está reproduciendo la situación actual. Es un poco más que el crecimiento poblacional, pero no es una tasa que permita un crecimiento amplio o para alcanzar niveles superiores. El 2,5 nos aleja de esas metas de mejora sustancial en la economía. ¿Qué factores estructurales serían los que están limitando la capacidad de Ecuador para recuperar dinamismo económico más allá de las cifras oficiales? El tema que también hemos conversado algunas veces de que tenga el Ecuador una agenda de crecimiento, un plan de crecimiento, un plan de desarrollo económico claro, concreto, que vaya más allá de los temas políticos o de los gobiernos de turno. En el Ecuador no tenemos un plan de crecimiento económico, no tenemos un plan de desarrollo económico, no tenemos una agenda de crecimiento en la que se diga claramente hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que desarrollar, por dónde tenemos que ir y que dé señales ciertas a los inversionistas de que la economía puede ir por allá. Como le digo, este rato el crecimiento del 2027, del 2025 fue por unas situaciones coyunturales del mercado externo que puede que no se repitan o que puede que caiga. Y si eso ocurre, nuestro crecimiento regresa a los niveles anteriores. Entonces, lo que falta es tener claramente una agenda de desarrollo económico, creo yo, consensuada, articulada, implementada, que supere los vaivenes políticos y los inversionistas tengan claro hacia dónde deben dirigirse. Y ahora, a propósito del Día del Trabajo, ¿cómo afecta el estancamiento del empleo adecuado y la caída de ingresos laborales a la sostenibilidad del ajuste fiscal? Bueno, una manifestación de que este crecimiento económico, si bien es importante para las cifras macroeconómicas, pero que no se refleja necesariamente en el bienestar económico de la población, es de que las cifras en general de empleo o desempleo se mantienen. O sea, ese crecimiento económico importante posiblemente que hemos tenido no se refleja en una mejora de los niveles de empleo. Y eso es un malestar social que está vigente ahí, que puede a lo mejor ir creciendo y puede explotar. ¿Qué Pero impactos desde podría tener los apagones que se están dando ya en algunas partes del país y que se piensa va a agravarse la situación en cuanto a productividad y en la confianza empresarial? va a golpear fundamentalmente en el tema de la confianza, no solo empresarial, sino de la confianza poblacional. Y ahí sí puede haber alguna reacción o algún tema de reacción social, de reacción política que alteraría este clima de tranquilidad. Indudablemente, si es que se dan los apagones, como aparentemente se espera que ocurra, va a haber afectación en el tema económico por la producción, pero creo yo que más va a haber una afectación en la confianza social y política respecto al gobierno, que finalmente puede también pasarle factura en el tema económico. Ahora, se ha dicho que el déficit tarifario eléctrico ronda los 600 millones de dólares y los atrasos estatales superan los 800 millones de dólares. ¿Es viable mantener subsidios crecientes en este contexto? Indudablemente no, pero el tema digamos, el tema de los subsidios eléctricos de este momento es un punto, es el punto que se estaría utilizando para tranquilizar frente a los apagones. Entonces,
técnicamente, económicamente no es factible, pero se está utilizando políticamente para compensar de alguna manera los apagones. Tal es el caso que pasa hace pocos días a raíz de los apagones no, no esperados, sobre todo en la costa y en ciertos sectores del norte. El gobierno lo que reacciona es dando un subsidio a los consumidores eléctricos. O sea, está claro que la medida no es de carácter técnico para superar eso, sino de carácter político para tener más o menos tranquilizada a la población. Decimos, sí fue un previsto el apagón, pero les vamos a compensar reduciendo el valor de la tarifa. En la misma línea tendría que entenderse esas decisiones que de otra manera resultan incomprensibles, como la del BIES, que continúa subsidiando créditos hipotecarios pese a esa profunda crisis del IES. ¿Y qué riesgos genera esta política para la estabilidad del sistema de seguridad social? Bueno, yo creo que en estos días está saliendo en la prensa y está haciéndose evidente lo que en su momento se cuestionó. Es decir, entregar créditos, a pesar de que el monto puede ser pequeño, todo lo demás, pero todo suma, créditos por debajo de la tasa de rentabilidad promedio que espera el IES para sostener sus inversiones, indudablemente pone en riesgo las inversiones que tiene el IES. Entonces, es una tasa demagógicamente establecida que llega a bordea el 3% y que puede comprometer la estabilidad del BIES indudablemente. O sea, esa es una muestra de cómo la tasa, en este caso de cobro de los préstamos hipotecarios, no es técnicamente establecida en función de la rentabilidad que se espera de las inversiones, del riesgo que se tiene en los créditos, sino es políticamente establecida para ganar espacios por allí. Entonces, creo yo que en estos días está ya circulando alguna información más clara respecto de los riesgos que esto tiene para la inversión del IES. Desde una perspectiva general, economista Cordero, ¿coincide usted con la lectura de que Ecuador está atrapado entre restricciones fiscales, deterioro de infraestructura y un bajo dinamismo económico? Indudablemente, o sea, la gestión fiscal, los problemas fiscales están ahí, no se han solucionado, no hay visos claros de solución en el mediano o en el corto plazo. Y el otro tema que acabamos de conversar, de que este crecimiento económico, que aparentemente es positivo, que aparentemente es bueno, pero que nos está manteniendo en un estancamiento o creciendo lo necesario para mantener las condiciones de vida, pero no para mejorarlas. Y eso significa que el Ecuador realmente tiene todavía tareas pendientes por hacer y ¿Estamos lamentablemente todavía no vemos. estacionados o estamos yendo para atrás? No, yo digo estacionados porque si bien hay un crecimiento positivo, ese crecimiento positivo está a la par casi que el crecimiento poblacional, entonces estamos estancados. ¿Qué medidas, Entonces, qué medidas pensamos, estructurales deberían priorizarse para romper ese círculo de estancamiento y de fragilidad? yo insisto en el tema de que es necesario trabajar con una agenda económica, proponernos un plan de crecimiento económico, una agenda de crecimiento económico a largo plazo y trabajar en ello. No dar tiros sueltos, esperar que haya un crecimiento importante en la actividad externa o confiar en que los migrantes sigan mandando recursos para que alimenten el consumo interno y muevan de alguna manera la economía. Quisiera preguntarle también sobre esas visiones diferentes que se dan sobre el país. Hemos escuchado en este mismo medio de comunicación algunas visiones muy positivas sobre la economía ecuatoriana, sobre el mundo de los negocios, cómo están en Ecuador. Pero esto contrasta esta visión que podríamos endosarle al sector empresarial, no a todo, por supuesto, porque hay un sector en crisis y un sector al que le debe mucho el gobierno, pero esta aparente satisfacción de los sectores productivos, ¿cómo contrasta con esa visión sobre el desempeño fiscal del Fondo Monetario Internacional y sobre todo con aquella visión de los trabajadores que se han hecho escuchar en sus discursos en forma previa al Día del Trabajo? Claro, o sea, la contradicción o la aparente contradicción está de que a nivel macroeconómico, a nivel de producción, en donde se incluiría el mundo empresarial básicamente, las cosas están más o menos bien con este crecimiento del 3,7 o del 2,5. Pero la preocupación del fondo va por el tema del manejo de las finanzas públicas. Entonces hay una cierta, digamos así, dos caras que tendría el desarrollo, el comportamiento económico.
ciertas cifras macroeconómicas buenas, positivas aparentemente, que muestran una cierta estabilidad, un cierto crecimiento, pero otras cifras, las fiscales, que tienen este comportamiento negativo, que es en donde pone la mirada el Fondo Monetario. Lo otro dice está bien. Y la reacción un poco de los trabajadores es frente a que, si bien las condiciones pueden estar más o menos estables, pero no se nota una mejoría sustancial. Tarde o temprano, ese crecimiento lento de la inflación sí puede pasarle factura a la capacidad económica, y la falta de generación de empleo nuevo es el otro elemento que va creando esta desconformidad en los trabajadores. En cuanto a discursos, ¿tiene oxígeno todavía el gobierno para seguir utilizando el tema de la seguridad como eje fundamental de su comunicación pública? Sí, está bien eso y está bien las acciones que se emprenden en esa casa, pero le digo, falta el tema económico, hacer algo más por el tema económico, no esperar que las cosas lleguen sin ninguna necesidad de gestión, sino porque tienen que llegar y nada más. Culminemos con la visión electoral desde el punto de vista de la economía. ¿Con qué grado de fortaleza le ve llegar usted al gobierno de Daniel Noboa para unas elecciones seccionales que resultan cruciales en lo que son los equilibrios políticos del país? Yo le veo con muy, o sea, no le veo fuerte en definitiva, no es que antes, como decía, el candidato que salga por el gobierno va a ganar a nivel regional. Creo que no están dadas las condiciones para eso. Puede ser que en ciertas regiones, en ciertas ciudades sí, pero a nivel nacional en general, no creo que el ser aliado del gobierno le permita tener una ganancia. Es más, hay algunas regiones en las cuales veo yo que políticamente, por las decisiones económicas en algunos casos, se ha ganado electores en contra más que a favor. Quizá una observación final sobre Cuenca. Hay diversos comentarios de analistas que hemos escuchado en estos días de que a pesar de todo, a pesar del abandono, de la mala vialidad, Cuenca sigue apartándose un poquito de varios parámetros que configuran esa crisis nacional. ¿Coincide usted con ese punto de vista? Yo creo que, bueno, en el caso de Cuenca y en el caso general de las ciudades, pero en el caso de Cuenca hay particularidades específicas que no se alinean necesariamente a la política nacional, ¿no? Yo creo que aquí los ciudadanos ven de distinta manera, no porque sean del gobierno o contrarios del gobierno, están con él, sino ya depende claramente de la gestión y de la actitud de cada uno de los candidatos, lo que va a ser decisivo en las elecciones de este periodo. Bien, le quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado en esta mañana. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, consultor económico. Él fue gerente regional del Banco Central del Ecuador.